Quiero empezar diciendo, hermanos, que Dios diseñó nuestro cuerpo humano de tal manera que pudiera crecer apropiadamente. Para que esto pueda ser así ahora, es necesario que cada uno de los miembros de este cuerpo humano, pues en conjunto, en unión, funcionen de acuerdo a su función que cada uno de ellos tiene. O sea, si un miembro del cuerpo del ser humano deja de hacer su función, indudablemente que el resto de los miembros del cuerpo van a ser afectados. Y bueno, Pablo nos enseña en este texto que así debe ser el crecimiento de la iglesia. Esto nos lleva a deducir que lo que Pablo va a desarrollar aquí, lo que Pablo está contemplando aquí, quiere que nosotros sepamos, es que el crecimiento, más que ser individual, es en conjunto. O sea, nosotros como somos miembros del cuerpo de Cristo, nos necesitamos para que el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza, pueda funcionar en óptimas condiciones. Y bueno, como ya vimos el sermón pasado, Pablo, en esta sección que acabamos de leer, del versículo 1 hasta el 16, él enfatiza la unidad que debe de haber en el cuerpo de Cristo. Usted recuerda los versículos 1 al 3, ahí vimos que Pablo hace una exhortación, un llamado a guardar la unidad que generó ya el Espíritu Santo de Dios en nosotros. No es una unidad que tú y yo generamos, sino que viene de Dios, porque somos un cuerpo, porque tenemos un mismo espíritu, porque tenemos una misma esperanza, como dice Pablo, porque tenemos un mismo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre. Todo esto genera la unidad. Sin embargo, en la práctica, nosotros somos llamados a guardar esa unidad. Y bueno, en los primeros 3 versículos vimos esa exhortación que Pablo nos hace de guardar, de preservar la unidad. Después en los versículos 4 y 6 vimos 7 verdades eternas que Pablo menciona para estimularnos a esforzarnos a guardar esa unidad. Y bueno, el día de hoy, los versículos 7 al 12, vamos a ver que esta unidad no es o no significa uniformidad. Es decir, no significa que todos nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, somos idénticos, sino que dentro de los miembros del cuerpo de Cristo hay diversidad de dones. Y los versículos 13 al 16 vamos a ver que hay una relación muy profunda entre la unidad y el crecimiento. No se puede tener una sin la otra y viceversa. Si queremos crecer, que Dios nos llama a crecer, de hecho estamos siendo edificados sobre el fundamento que Dios ya dejó a través de las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Nosotros, si no atendemos a ese llamado, no vamos a poder crecer y por consiguiente no vamos a poder mantener esa unidad que necesitamos para que Dios pueda hacer lo que tiene que hacer en medio de nosotros. Así que esta enseñanza que vamos a ver es de vital importancia, porque si no hay unidad, no va a haber crecimiento óptimo. Y si en ese crecimiento óptimo, lógicamente esa unidad práctica se va a ir desboronando, se va a ir desapareciendo. Aunque la unidad que tenemos con Cristo, esa es indestructible. Pero estamos hablando de una unidad que se requiere que nosotros como iglesia manifestemos, número 1, para que Dios sea glorificado, número 2, para que nosotros como cuerpos seamos mutuamente edificados, y número 3, para que el mundo incrédulo crea verdaderamente que fuimos enviados por Dios. Así que lo que va a hacer ahora Pablo va a decirnos, ciertamente la salvación es individual, pero no hemos sido llamados a vivir la vida individual o individualmente. No somos individualistas, no. Nosotros formamos un cuerpo y como tales debemos de procurar el desarrollo adecuado que cada uno de nosotros debemos de llevar a cabo a través de la misma palabra de Dios para que entonces podamos nutrirnos los unos a los otros. Y bueno, esto es lo que Pablo nos va a decir. Ciertamente hay una unidad, pero esto no significa que ustedes son idénticos. Cada uno de ustedes tiene un don específico, tiene una función que Dios le ha dado para que esa función pueda al mismo tiempo contribuir para el funcionamiento de los otros miembros del cuerpo de Cristo. Y bueno, a Dios le ha placido darnos talentos según nuestra capacidad. Esto quiere decir que cada cristiano tiene dones espirituales que debe poner en servicio de los demás. Lo que significa que no son los pastores los únicos que tienen que hacer la labor de la iglesia, no. Ellos ciertamente, como vamos a ver en un momento, son un regalo de Cristo para la iglesia a través de los cuales, pues, a Dios entrena, capacita, instruye a los miembros de la iglesia para que entonces puedan ser más eficaces en la obra del ministerio o del servicio que ellos tienen. Y bueno, ya sin más preámbulos, yo quiero que entremos a ver los versículos 7 al 12, donde vamos a ver que la unidad
a la cual somos llamados a mantener no significa uniformidad. O sea, somos uno, pero no somos idénticos. Así como el cuerpo humano es uno solo, pero está formado por muchos miembros, ojos, orejas, pies, manos, etcétera, con diversas funciones. Bueno, así también la iglesia. Así es que escuchen lo que Pablo dice en el versículo 7. Pablo, después de llamarnos a que con empeño mantengamos la unidad en la iglesia, él pasa a decir lo siguiente, versículo 7. Si le bajas al piano, Martín, número 10. Gracias. Dice ahí el versículo 7, pero a cada uno, ahí hay un pero. Esos peros, esos conectores son importantes porque ellos nos dicen, ok, Pablo acaba de decir algo. Como nosotros lo estamos recogiendo ahí, la lectura, tenemos que recordar qué significa ese pero. O sea, es como si Pablo dijera que nadie se confunda, porque ciertamente somos un cuerpo, sin embargo, no todos tenemos las mismas funciones. No todos ocupamos el mismo lugar dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ese pero, dice ahí Pablo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y dice ahí, por lo cual dice la Escritura, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y dio qué? Dones a los hombres. Dios repartió dones a los hombres. ¿Qué es un don? Es una habilidad, es una capacidad que viene del Espíritu de Dios, que Él reparte de manera soberana para la edificación de la iglesia. Algunos tienen el don de servicio, otros el don de consolar, de enseñar, de evangelizar a los incrédulos y de muchas cosas más. De ese modo, estos hermanos pueden realizar esas labores en la iglesia con mayor eficacia dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, todos los cristianos somos llamados a servir, todos los cristianos somos llamados a consolar, a evangelizar y así sucesivamente. Pero algunos han recibido dones de manera especial que les permite hacer estas cosas y otras funciones de manera más amplia y más eficaz que los demás. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que los dones fueron repartidos por Dios de manera soberana. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. O sea, yo no le pedí a Dios que me diera, no, Él me dio, por ejemplo, el don de enseñar, de predicar y aquí estoy. De igual manera, ustedes no le han pedido a Dios un don. De hecho, como vamos a ver, los dones no se piden ni en oración. No, los dones ya Dios te los dio. Ya Dios los repartió. Como dice ahí Pablo, nos fue dada la gracia. O sea, nadie de nosotros pedimos los dones. Y bueno, esta es la misma enseñanza que encontramos en 1 Corintios capítulo 12. Escuche lo que dice ahí, versículo 4 al 5. Dice Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y es por eso que hay esa unidad. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu, es el mismo Señor, es el mismo Dios. Pero escuchen lo que dice el versículo 11. Pero todas estas cosas, o sea, todos los dones, los ministerios, dice ahí, las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular, como el creyente quiere, desea. Hay gente que quiere predicar a fuerzas porque le gusta que la gente lo vea, por un sinfín de razones. Pero es Dios quien llama. Es Dios quien regala estos ministerios. Dice el versículo 18, más ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. ¿Cómo? Pues como ves, estos versículos nos enseñan que es como Dios quiere. No es como nosotros queremos. No, o sea, Él fue que hizo que el ojo fuese ojo. Fue Dios que hizo que la oreja fuera la oreja. Y la nariz. No fueron los mismos miembros que decidieron esto. No, o sea, los miembros del cuerpo, y hablando del cuerpo humano, no hicieron una reunión previa y vamos a repartirnos las funciones. El ojo no dijo, mira, pues yo quiero ver, yo voy a ser quien va a ver. Y la oreja no dijo, yo voy a ser quien va a escuchar todo. Ni la boca dijo, yo voy a ser quien va a probar las cosas. No, ellos no hicieron una reunión para decidir todo esto. Bueno, lo mismo ocurre con la iglesia. Los dones fueron repartidos, dice Pablo, conforme a la medida del don de Cristo. En otras palabras, Dios asignó una medida de gracia a cada uno de nosotros en particular y a cada iglesia en general. Y a cada uno, desde esa posición, pues debe de servir a la iglesia con esos dones. Hacerlo para la edificación de la iglesia, no para la gloria del hombre, como hoy muchos que tienen dones, como de tocar un instrumento, de cantar bien, lo usan para su gloria, no lo usan para la edificación de la iglesia. Así que cada uno de nosotros, con los dones que Dios nos ha dado,
debemos de ponernos al servicio para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, que nadie envidie el don de alguien más. Que nadie menosprecie los dones menos visibles en los hermanos. Hay gente que dice, pues es que tú no predicas o tú no evangelizas, pero yo sí. ¿Tú qué haces? Hay hermanos que a lo mejor Dios los ha llamado nada más a orar, a cooperar, a asistir a otros, a colaborar con otras personas y hacer todo lo que la Biblia dice, por ejemplo, consolar, enseñar, ayudar. Sin embargo, no es tu don, no lo vas a hacer de una manera tan efectiva como los hacen otros, pero todos hemos sido llamados a cooperar, a funcionar, a ayudar para la edificación de este cuerpo que Dios ha establecido, que Cristo es la cabeza. Así que nosotros debemos de funcionar de acuerdo con nuestro don. Mire, cuando un creyente, por la razón que sea, no hace lo que debe hacer en el cuerpo, él está afectando a todo el cuerpo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Recuerda, el tema de Pablo es que haya unidad entre ustedes. Esta iglesia de Efesios, como decíamos, está compuesta por judíos como por gentiles. Y no había una unidad. Y Pablo tiene que traer doctrina, enseñanza y exhortación para decirle, hey, somos llamados a vivir como lo que somos, un cuerpo. Y cada uno de ustedes tiene una función. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que cuando alguien no está haciendo su función, quieras verlo o no, el cuerpo de Cristo está siendo afectado. Muchas veces no lo vemos así, pero Dios sí lo ve así. Y lo que importa aquí no es lo que yo pienso que sea, sino lo que es. En este caso, lo que Dios dice que es. Así que nosotros debemos de preguntarnos si verdaderamente estamos fungiendo con nuestro don, con la función que tenemos. Porque Dios nos ha capacitado para hacer ciertas cosas. Si queremos que la iglesia en este lugar donde Dios nos ha establecido, en la ciudad de Wiley, sea efectiva, porque ciertamente Dios es el que hace todas las cosas, pero Dios le plació establecer un cuerpo para alcanzar, para llevar a cabo el plan de redención que está llevando a cabo. Entonces, tenemos que asegurarnos de que estemos funcionando de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho. Ahora, ¿cómo descubro yo mi don? Bueno, a medida que tú te empiezas a involucrar en la iglesia, a medida que tú empiezas a servir dentro de la iglesia, tú vas a ir descubriendo cuáles son esos dones, cuáles son esas capacidades, a medida que tú sirvas. O sea, a medida que tú empieces a hacer algo por la iglesia, Dios te va a enseñar. De hecho, van a haber hermanos que te van a decir, oye, tú lo haces bien. Quizás aquí haya alguien que cante mejor que nosotros, que yo desde cuando quiero dejar ya esto y dedicarme más a la administración de la palabra. Y como decía, a lo mejor hay alguien aquí de ustedes y ustedes no lo saben, pero empiece a buscar cosas como esas. O sea, Dios no te va a decir en una visión, en un sueño, oh, esto es tu don, te he llamado para esto, para aquello. Ni va a traer un profeta para decírtelo. No. A medida que tú empiezas a involucrarte, tú te vas a dar cuenta si Dios te ha dado esa capacidad de una manera más eficaz que otros. Así que, ¿quieres saber cuál es tu don? Empieza a involucrarte más y más en la iglesia. Porque todos tenemos, hermano, el llamado de servir. Es nuestra responsabilidad poner en obra esos dones. Para el beneficio, número uno, sí, de la iglesia, pero también, hermanos, para el testimonio de los incrédulos. Por lo tanto, conténtate con el don que tienes. Yo ya aprendí a amar el ministerio de la palabra. Al principio era, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Y no lo disfrutaba, pero los últimos 5 o 6 años disfruto. Le doy gracias a Dios porque es un gran privilegio, aunque también es una gran responsabilidad. Entonces, sirvamos al cuerpo de Cristo conforme a tu don, conforme a tu capacidad. Y a medida que tú lo hagas, la iglesia va a empezar a fortalecerse. La iglesia como un cuerpo va a empezar a crecer a medida que tú empieces a dedicarte activamente a hacer lo que tú debes de hacer. Ahora escuchen lo que Pablo va a decir en los siguientes versículos. Dice el versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Recuerda, el tema aquí es la unidad y el crecimiento. No te vayas que al infierno, que descendió hasta el infierno. No nos vamos a meter en nada de eso. El pensamiento principal que Pablo está desarrollando aquí tiene que ver con la unidad y el crecimiento. Y está diciendo, ¿sabes qué? Cristo descendió, vivió la vida que nadie pudo vivir de una manera perfecta. Después murió dando su vida en rescate por los pecadores. Después resucitó y subió. Y cuando Él sube, dice ahí que subió para llenarlo ya
todo. O sea, Cristo regresa victorioso con su Padre para seguir o llevar a cabo adelante el plan de redención. ¿Y ahora qué hace Cristo? Pues empieza a repartir dones a todos aquellos a quienes Él está salvando. Y además empieza a constituir a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Así que la escena que Pablo nos está presentando aquí es al Cristo victorioso. Ya descendió, ya murió, ya resucitó, ya ascendió. Y ahora que ascendió, Él inaugura, por decir así, el reino de Dios, el nuevo pacto. Y Él empieza a salvar y empieza a repartir el botín con los suyos. O sea, de todos esos cautivos que Él libertó con su muerte y a quien Él los llevó también cautivos con Él, pues Él tomó algunos de ellos y se los dio a la iglesia como apóstoles, se los dio a la iglesia como profetas, se los dio a la iglesia como evangelistas, se los dio a la iglesia como pastores y maestros. Esto es lo que hay detrás de estos versículos. Ahora, cuando Pablo habla de los apóstoles, él aquí está haciendo referencia al grupo de los 12 apóstoles que Jesús llamó y a él mismo. ¿Por qué? Porque ellos fueron quienes recibieron directamente de Jesús la encomienda de revelar el plan de redención de Dios al mundo. Ahora, este oficio ya no está vigente, por más que muchos aseguren que sí. Ya no. Este oficio ya fue completado y por eso ya no hay apóstoles hoy en día. Todos aquellos que dicen que son apóstoles son charlatanes. Hoy en día tenemos las cartas de los apóstoles que, como vimos semanas atrás, esas cartas son el fundamento de los apóstoles y de los profetas que Dios diseñó para que a través de sus enseñanzas la iglesia fuera edificada. Así que ya no tenemos apóstoles. Ahora, en cuanto a los profetas, cuando los creyentes no contaban con toda la revelación apostólica que hoy tenemos en mano en el Nuevo Testamento, pues Dios venía de vez en cuando y traía revelaciones directas a su iglesia a través del Espíritu Santo. Sin embargo, ahora ya hoy tenemos toda la revelación completa de Dios en el Nuevo Testamento. Así que este oficio, al igual que el anterior, el de los apóstoles, ya no tiene razón de existir, porque hoy contamos con toda la Escritura. Como le decía, vamos a recordar lo que Pablo nos dijo en el capítulo 2 del versículo 19 de esta misma carta. Dice Pablo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y luego dice, edificados. Pues estamos siendo edificados todos nosotros sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que como vemos, los apóstoles y los profetas fueron los que pusieron el fundamento de la iglesia. Ahora vamos a pensar en lo siguiente. El fundamento de una edificación, sea una casa, sea un rascacielos, sea un edificio como este, empieza con una fundación, ¿verdad? Se edifica un cimiento. Y después de ese cimiento se empieza a edificar toda la estructura de esa casa o de ese edificio. Sería una locura que alguien llegara a un lugar donde ya se echó el cimiento y empezara él a edificar una casa y echar a otro cimiento, otra fundación. Tú le dirías, estás loco, ya está ahí. No necesitamos otro cimiento. Bueno, es lo mismo. Aquí Pablo nos dice que el fundamento sobre el cual la iglesia crece, es decir, a través de las doctrinas, a través de las enseñanzas, son las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. No hay otro fundamento. Por lo tanto, hermanos, no hay apóstoles ya tenemos el fundamento. ¿Dónde está el Nuevo Testamento? Las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan y los demás apóstoles. Así que apóstoles y profetas ya no necesitamos. Que Dios puede hablar de vez en cuando, o sea, casi nunca, a través de alguien, sí, amén. Pero casi siempre lo hace para tu vida personal. No es una enseñanza nueva, ya no hay enseñanzas nuevas. Ya todo lo que Dios quiso revelarnos, ya no lo reveló y está escrito en la Biblia. Ya no hay más revelaciones nuevas. Ahora, Pablo también menciona a otro oficio que viene siendo el evangelista. Bueno, esos oficios todavía lo necesitamos, ese ministerio, el de maestros y pastores. ¿Te recuerda? Felipe era un evangelista, el apóstol Pablo hacía también labor de evangelista, Timoteo también, Pablo le dice haz obra de evangelista. Estos tres ministerios todavía lo necesitamos. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, estos tres oficios van a estar vigentes. Ahora, Pablo ahí menciona que él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y a otros ¿qué? Pastores y maestros, cuyo ministerio es establecerse en una iglesia local para pastorear la grey de Dios, primeramente a través de las enseñanzas de la palabra de Dios.
Ahora, estas dos palabras, esos dos títulos, no señalan dos oficios distintos, es el mismo. Es uno. O sea, Pablo ahí dice que constituyó unos apóstoles y luego a otros profetas, otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, el pastor siempre va a tener, o no siempre, la mayoría de los casos, la capacidad de enseñar. Por lo tanto, es un solo oficio. Y bueno, estos hombres han sido dados por Dios a la iglesia con un propósito, para que cuiden, para que protejan y guíen el rebaño del Señor. Por eso se llaman pastores. Y la función primaria que ellos van a realizar para cuidar, para proteger y guiar el rebaño, es enseñar la palabra de Dios. Por eso se llaman maestros. Así que es la responsabilidad primaria de los pastores enseñar fielmente la palabra de Dios. Si ellos quieren ser fieles al llamado que Dios les ha hecho de cuidar, de proteger, de guiar a la grey, bueno, ellos tienen que cuidarse de que nada los aleje de trazar bien la palabra de Dios, de darse de lleno al estudio, para después exponer la palabra de Dios a la iglesia con un mensaje claro, con un mensaje ordenado y entendido para la edificación de toda la iglesia. Todo esto lo aprendemos de pasajes como Hechos 6. ¿Recuerdan cuando los hermanos pues estaban quejando de que nos están sirviendo las viudas de los griegos, de los hebreos? Y bueno, ¿qué es lo que dijeron los apóstoles? Escucha lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscar entonces, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y dice el versículo 4, y nosotros persistiremos, continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Como ves, esta es la labor principal de los pastores: predicar eficazmente la palabra de Dios. O sea, es cierto que nosotros los pastores hemos sido llamados a aconsejar y lo hacemos cuando se nos solicita. Es cierto que los pastores debemos alentar, amonestar, cuidar, proteger la grey del Señor y estar atento a todas estas cosas a medida de nuestras posibilidades. Sin embargo, cada domingo la grey del Señor tiene que ser alimentada. Y nosotros los pastores debemos organizar nuestro tiempo de tal manera que la enseñanza no sufra. Porque al no prepararse de manera, como dice Pablo, que le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de nada que avergonzarse, sino que traza bien la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es cualquier materia. No se requiere es algo espiritual para empezar. Yo aprendí de José Martín que los ataques de Belcebú, y bueno, ataques de Belcebú de repente aparecen en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo y te perturban, te molestan. Pero uno, como entiende la magnitud de responsabilidad que es el ministerio de la palabra, uno se esfuerza aún así por trazar bien la palabra de Dios y preparar el alimento para la grey del Señor. Así es que es verdad, somos llamados a aconsejar, somos llamados a alentar, a amonestar a la iglesia, pero sobre todo hemos sido llamados a enseñar, a proclamar la palabra de Dios. Escucha lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, 11 y 13. Te leo primero el versículo 6. Dice ahí Pablo, te lo debo, no lo tengo ahí, pero dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. O sea, si yo no enseño lo que Dios me dice que le enseñan los hermanos, significa que no soy un buen ministro. Quizás ante la gente lo sea, pero ante Dios no eres buen ministro. No importa cuánto yo me pase de día en casa, visitando a los hermanos, tomándome un cafecito con ellos. Si al final de cuentas yo no enseño toda la palabra de Dios, yo no soy un buen ministro de Jesucristo. Sin embargo, si yo enseño esto, dice Pablo, a los hermanos, a la iglesia, serás buen ministro de Jesucristo. Y dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Estos pasajes que te voy a mostrar hablan de doctrina, lo que muchos cristianos detestan. No lo dicen, pero no quieren escuchar doctrina, enseñanza, que eso quiere decir doctrina, es enseñanza de Dios. Pero escucha lo que sigue diciendo Pablo acerca de la doctrina. Ahí se oye. Dice ahí el versículo 11. Esto manda y ¿qué? Enseña. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y ¿qué? La enseñanza, o sea, la doctrina. Versículo 14. No descuides, César. No descuiden, pastores, el don que hay en ustedes. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas.
¿Cuáles cosas? Estas que está diciendo, de enseñar, de adoctrinar, de hablar de todas estas cosas. Y dice, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y César, ten cuidado de ti mismo. Y además de la doctrina que enseñas, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es que la doctrina aburre, yo sé. A la carne le aburre. Pero es comida para el alma, para las ovejas de Jesús. Y no podemos nosotros hacer a un lado la doctrina solamente para complacer a las cabras. No necesitamos la doctrina. Entonces Pablo ahí nos dice que nosotros debemos de persistir en esto, de ocuparnos en esto. Entonces la labor principal de un pastor es enseñar las doctrinas bíblicas, es exponer toda la Biblia. Escucha lo que dice Pablo en el capítulo 5 de esa misma carta, versículo 17. Los ancianos, es decir, los pastores, los obispos que gobiernan bien en una iglesia, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en ¿qué? Predicar y enseñar. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, lo que te voy a decir te lo estoy diciendo delante de Dios, y te acuerdo que un día tú vas a estar delante de Él y vas a rendir cuenta. ¿Qué? ¿Qué le está diciendo? Que prediques la palabra. Pero es Día de las Madres, pastor, ¿por qué no trajo un mensaje? Que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es que un mensaje para la madre hubiera sido mejor. No sé, tal vez sí. Pero al fin y al cabo es la palabra de Dios, que redarguye, que reprende, que es beneficiosa. Y bueno, Pablo sigue diciendo ahí, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que es lógico concluir que si nosotros los pastores no dedicamos tiempo a esta labor, pues no vamos a ser fieles a nuestro llamado que tenemos. Y la iglesia, por consiguiente, va a sufrir. Porque la salud espiritual de la iglesia, según Pablo, depende de la exposición de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, toda ella es útil para edificar, ¿verdad? Para instruir, para preparar al hombre de Dios. Ahora, rápidamente, quiero traer una palabra de aplicación a la luz de esto que acabamos de ver. Bueno, si nuestra responsabilidad como pastores primaria es predicar la palabra de Dios, adivina cuál es la tuya, miembro de la iglesia de Jesucristo. Que cuando esa palabra sea predicada, tú estés aquí. Recuerda, somos un cuerpo. Y Jesús mismo constituyó a unos apóstoles y profetas. Ahí tenemos el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo. Lo que yo estoy usando, estoy sacando aquí el fundamento. Y ahora como pastor y maestro, yo estoy edificando el cuerpo de Cristo. Y como somos un cuerpo y estamos unidos, Cristo es la cabeza, pues entonces, así como yo tengo la responsabilidad delante de Dios de proclamar la palabra, de enseñarla, de predicarla, tú tienes la responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo de escucharla, porque Dios te va a edificar a través de ella. Así que tú y yo tenemos una responsabilidad. Yo como un pastor de venir cada domingo y predicar, pero tú como miembro de estar aquí. Mire, imagínense que ustedes vengan un domingo y la hermana Ana, después de la hora decimos hora, pero no es una hora, media hora de alabanza, pues termina y diga, bueno, hermanos, el pastor me avisó que no va a estar hoy, por lo tanto vamos a cantar una hora más, porque decidió irse a pasar la tarde con sus familiares y sus vecinos. No va a estar hoy. Ustedes me juzgarían. Dirían, eso está mal. ¿Cómo que el pastor no está aquí? Sin embargo, cuando ustedes hacen eso, no quieren que se les juzgue. Pero según Pablo, todos somos un cuerpo. Si yo tengo un llamado de predicar, pero tú tienes un llamado de estar aquí. Ahora, yo sé que hay razones a veces que nos llevan a faltar, que son razones, yo creo que justificables delante de Dios, pero yo me atrevo a decir que muchas de nuestras faltas se deben a cualquier cosa. Y aunque tú sientas, pues no pasa nada, en lo espiritual sí está pasando. Y el día en que nos presentemos delante de Dios vamos a rendir cuentas. Hay una persona que me dijo, no, a mí mi conciencia la tengo tranquila. Y eso no quiere decir nada. Puede querer decir al contrario algo malo, que por tanta carnalidad ya Dios ya no te redarguye y ya lo ves como algo normal. Pero si te expones a la palabra de Dios, ella que es viva y eficaz y que redarguye, te va a decir, no dejando de congregarse por cualquier cosa. Porque si crees en Jesús y que Él es tu Señor y que ya pagó por tus pecados y que no vas a terminar en el lago de fuego porque Él pagó por tus pecados, también debes de creer lo que Pablo le enseñó a Jesús, de que somos un cuerpo, de que nos necesitamos unos a otros, de que Él instituyó ciertamente evangelistas, pastores y maestros para la edificación de la iglesia, y ellos tienen una función, predicar la palabra. ¿A quiénes? A los miembros de la iglesia que no tienen este ministerio, más que
mas sin embargo ellos necesitan, al igual que el pastor, ser alimentados a través de la palabra de Dios. Así que, hermanos, el asunto es este: si tú eres un verdadero cristiano, Dios te puso en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tú necesitas hacer todo lo posible por estar aquí cada vez que el cuerpo de Cristo se reúne como iglesia, para que sea administrado a través de las funciones de los demás y para que tú ministres a otros también. Así que, como vemos, todos tenemos la responsabilidad de congregarnos aquí cada domingo como el cuerpo de Cristo que somos y edificarnos mutuamente. Sí, es cierto que el formar parte del cuerpo de Cristo requiere que nosotros los pastores seamos fieles a nuestro trabajo y predicar la palabra. Sin embargo, recuerda que se requiere también de ti que seas fiel estando aquí cada domingo para beneficiarte del resto o beneficiarte con el resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a ver qué nos sigue describiendo el apóstol Pablo, porque ahora Pablo en el versículo 13 en adelante va a decir cuál es la meta del ministerio de la palabra de Dios. ¿Para qué Dios algunos constituyó como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Hay un propósito. Dice el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué significa esto? No hay tal cosa con que yo y Dios en mi casa. Bueno, no es el Dios de la Biblia, es tu Dios. El Dios de la Biblia, este que estamos describiendo, del cual estamos hablando de él, él dice, no. La manera en que yo quiero que funciones, de la manera en que yo te voy a perfeccionar, es como yo lo establecí. Hay una iglesia, hay un cuerpo. Necesitas las enseñanzas de los apóstoles, de los profetas, necesitas el ministerio del pastor. Es así como funciona la cosa. No es cada quien como quiera. No es como te gusta, es como Dios le plació hacer las cosas. Entonces, hermanos, se requiere de que todos estemos aquí, porque hay una meta que Dios está llevando a cabo cuando nos reunimos domingo a domingo. Es por eso que debes de ver las cosas de manera bíblica cuando llegas aquí. Si tú ves de manera natural las cosas, te vas a desanimar. De verdad te vas a desanimar. Yo me concentro en las cosas espirituales, las verdades espirituales, y ya muchas de las cosas que veo que desanimarían a cualquiera no me desaniman. ¿Por qué? Porque tengo mi mirada puesta donde, allá arriba, donde debemos de tenerla todos. Entonces, esa es la meta. ¿Por qué tenemos que reunirnos aquí domingo a domingo? Porque Dios está usando a los pastores y maestros a través de su palabra para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no seas perfecto como Jesús, tú tienes que estar aquí. Eso significa que debemos de estar arraigados en una iglesia por siempre, hasta que Dios nos llame a su presencia. ¿Te das cuenta? Entonces podemos resumir todo esto en una palabra: madurez. Perfeccionamiento igual a madurez. Para eso Dios está usando el ministerio de la palabra de Dios. Para eso está usando a los pastores y a los maestros. Madurez. Nosotros nacemos, vamos desarrollándonos, crecemos y alcanzamos una madurez a cierta edad, ¿verdad? Bueno, de igual manera dice el apóstol Pablo, la iglesia debe crecer espiritualmente. Esto nos enseña que el éxito de una iglesia no es tener mucha gente, hermanos. El éxito de una iglesia no es que tengan mucho dinero. No es que haya muchas actividades aquí y allá. Se puede tener todo eso y no tener madurez, no tener transformación. Y de nada sirve porque el propósito es ese: perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Eso sí es éxito, transformación. Que cada vez seamos más como Cristo Jesús, sin mancha, santos. Esta es la meta que Dios ha puesto delante de nosotros, la cual Pablo describe aquí con las siguientes palabras. En primer lugar, debemos de alcanzar como iglesia la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué está hablando Pablo? ¿A qué se refiere esto? Bueno, Pablo está hablando al conjunto, sí, de doctrinas que conforman nuestra fe, pero también de nuestra confianza en el Señor. Es decir, hemos depositado ya nuestra confianza total en Cristo Jesús. Estas dos ideas son bíblicas, encajan bien con el contexto. O sea, porque nuestra confianza en Cristo obviamente descansa en Él, pero es a través de la Biblia que nosotros conocemos a Jesús y hace que crezca más nuestra comunión con Él. O sea, la fe que tenemos en Cristo descansa en lo que la Biblia enseña, hermanos. No podemos hablar de fe en Cristo sin doctrina, ignorando lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Muchos dicen tener una intimidad con Cristo, pero de acuerdo a su doctrina, de acuerdo a lo que ellos creen, de acuerdo a lo que ellos se imaginan, de acuerdo a lo que ellos piensan que es lo correcto, pero no de acuerdo a lo que establece la Biblia. O sea, hay personas que hablan, y Cristo, ya veo, pastor, él es cristiano. Y bueno, uno no sabe exactamente de qué Cristo está hablando. Jesús dijo que en los últimos tiempos se levantarían muchos
Cristos, diciendo, he aquí el Cristo, yo tengo a Cristo, este es mi Cristo, este es el verdadero Jesús. Sin embargo, para no ser arrastrados por el error, nosotros tenemos que saber lo que la Biblia nos dice acerca de ese Jesús. Así que la fe en Cristo no descansa en un vacío doctrinal, por así decirlo. O sea, no es algo místico, no. Nosotros conocemos a Cristo porque la Biblia nos revela a ese Jesús. Así que la meta que nosotros debemos procurar alcanzar como iglesia es que todos lleguemos a una relación cada vez más íntima con nuestro Señor Jesús. Pero para que eso suceda es necesario entender, hermanos, o tener un entendimiento profundo de lo que las Escrituras dicen acerca de Jesús. Y bueno, en la medida que nosotros crecemos en ese conocimiento, bueno, nuestra intimidad con Jesús, porque el Espíritu Santo vive ya en nosotros, se va a fortalecer, va a ser cada vez más profunda y esto va a crear cada vez más una unidad más y más fuerte. Esto no solamente sucede en la iglesia, esto sucede también en los matrimonios cristianos. Mire, pregunta, ¿cuándo es que un hombre y una mujer cristiana están íntimamente ligados, fuertes? Es cuando los dos tienen una íntima comunión con Jesús. Cuando uno de los dos cónyuges no la tiene, no hay esa unidad. Se pretende una unidad, pero no hay. Sin embargo, cuando los dos están conectados a Jesús, en el Jesús que se revela en la Biblia, entonces ahí hay una unidad. Se ve, se siente la unidad, pero no porque ellos sean buenos. Se debe a que están pegados a la fuente que crea esa unidad en su matrimonio. Bueno, lo mismo pasa en la iglesia. Así que como vemos, la unidad de la iglesia depende directamente de nuestra relación con Cristo, porque Él es la cabeza que coordina, que guía y fortalece todo el cuerpo, en la misma medida en que cada uno de los miembros de la iglesia pues va desarrollando su relación con Él. Pero ¿cómo es que desarrollas todo eso? Una vez más, necesitas la enseñanza, necesitas la Biblia. Y bueno, todo esto nos enseña que tu relación con Cristo, cuando no estás haciendo todo lo posible por intimar más con Él, va a afectar a toda la iglesia. Y lo mismo, si la iglesia, el resto de los miembros de la iglesia no están esforzándose para intimar más con Jesús, para conocerlo más, va a afectar a la iglesia de igual manera. Entonces la meta que tenemos, por así decirlo, es ser semejante a Cristo en todo. Por eso que Pablo ahí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Y lo que dice, a un varón perfecto. Y ahí esa palabra, varón perfecto, significa madurez. Por eso que Pablo ahí contrasta esa palabra con la palabra niño, para que ya no seamos niños. Entonces está hablando de madurez. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que debemos ser varones maduros, para que ya no seamos niños fluctuantes, que cualquier viento de doctrina lo mueve. Ahora bien, ese varón perfecto, ese varón maduro, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, obviamente, ¿verdad? Escucha lo que dice Romanos 8:29. Creo que no lo tengo, pero se lo leo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús. Para esto Dios nos salvó, para hacernos como Jesús. O sea, Pablo está diciendo, ¿fueron ustedes salvados? Porque Dios quiere convertirlos en Jesús. Quiere que sean obedientes, quieren que no pequen. Quiere Dios que la imagen perfecta que hay en Jesús esté en ustedes. Y bueno, esta es la meta que busca el apóstol Pablo. Por lo tanto, tú como individuo tienes la responsabilidad de intimar con Jesús, para que estés bien con Jesús, para que cuando vengas a la iglesia y te conectes, tú puedas de manera eficaz bendecir, ministrar al cuerpo de Jesús. Porque si no lo haces, el resto de la iglesia es afectada. Qué bueno sería que nada más nosotros somos afectados. Pero aquí Pablo nos dice que como somos un cuerpo, todos somos afectados. Si yo como pastor empiezo a descuidarme, me desocupo de mi vida espiritual, ustedes van a ser afectados. ¿Por qué? Porque ustedes son miembros del cuerpo local de esta iglesia. Y de igual manera, ustedes, cuando no cumplen con su responsabilidad de intimar con el Señor, afectan al resto de la iglesia. Dice Pablo, pero todos hemos sido llamados a crecer hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Es ahí donde todos nosotros debemos de llegar. Esa es la meta. No vamos a ser de este lado del sol completamente perfectos como Jesús. Sin embargo, sí estamos en ese proceso de crecer. O sea, este proceso ya está en acción. Ya Dios nos está transformando cada vez más y más. Va a haber un día en que Jesús se manifieste y entonces vamos a ser semejantes a Él totalmente. Jesús va a presentar, o Dios le va a presentar a Jesús una iglesia sin mancha, santa. Pero hasta que ese día no llegue, nosotros estamos en ese proceso de estar cambiando, de estar siendo transformados. Y la pregunta es, ¿cómo se refleja este crecimiento en la vida y el ministerio de la iglesia?
Bueno, ya vimos la meta, hay que alcanzar la madurez. Pero, ¿cuáles son las marcas que evidencian el crecimiento en tu vida y en mi vida como cristianos? Bueno, Pablo menciona dos marcas en el texto, de una manera negativa y de otra positiva. En primer lugar, de manera negativa, dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Para qué Dios estableció pastores y maestros? ¿Para qué tú tienes que estar aquí en la iglesia? A fin de perfeccionarte, ¿verdad? Para la obra del ministerio. Pero dice ahí que una de las maneras que tú vas a evidenciar de que estás creciendo, de que estás madurando, es que ya no vas a ser llevado por cualquier viento de doctrina. Ya no vas a ser un niño fluctuante. Quiere decir que la primera marca que evidencia que estás creciendo es tu estabilidad doctrinal. Esto quiere decir que un cristiano maduro no se deja arrastrar de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Mire, esa palabra griega, fluctuante, esa es la palabra kundomai, que significa ser lanzado por las olas de aquí para allá. Se habla de olas. Bueno, el significado que podemos nosotros deducir de ahí es que los creyentes inmaduros son llevados de un lado para otro por los vientos de las falsas doctrinas. Hay personas que siempre están buscando nuevas revelaciones del Espíritu. Y bueno, lo único que encuentran en las personas son vientos falsos de doctrinas que los arrastran para aquí y para allá. Ya de repente están creyendo una cosa y luego otra y siempre están vacilando porque no tienen una estabilidad doctrinal. Así que la inestabilidad doctrinal, es decir, la falta de convicciones claras y firmes, bíblicas, pues es una clara evidencia de inmadurez. Sin embargo, la persona madura, él conoce las escrituras, él conoce las doctrinas y no se mueve para nada. Ahora, hermanos, es importante notar que esto de las doctrinas, ahí dice, ¿verdad? Para que no seas llevado de un lugar a otro. ¿Por qué doctrina, doctrina? O sea, este tema Pablo lo está hablando a la luz de la unidad y el crecimiento. Quiere decir que es importante la doctrina. Quiere decir que sí, la doctrina divide, pero crea unidad, la unidad verdadera de Dios. Y estoy hablando de esto porque hay movimientos cristianos que según ellos, porque quieren la paz, porque quieren la armonía, porque ahí dice, Jesús oró al Padre para que sean unos como tú y yo, hacen a un lado la doctrina. Esto no justifica, no. La verdadera unidad es creada por la doctrina de Dios. No va a haber unidad con aquellos que no abrazan la doctrina de Dios, pero sí hay unidad dentro de todos aquellos que abrazan la misma doctrina revelada en la palabra de Dios. Así que, hermanos, lo que estamos diciendo es que la doctrina importa. Las doctrinas secundarias, como que si nosotros los creyentes vamos a pasar por la gran tribulación, las podemos dejar a un lado, se negocian. Pero las fundamentales que tienen que ver con la salvación del hombre, que tienen que ver con la edificación y la santidad de la iglesia, no se negocian. Acabamos de leer un montón de versículos. Persiste tú en la doctrina. Si tú haces esto, tú mismo te vas a salvar y los que te oyeren. Hay doctrinas fundamentales que ciertamente van a dividir lo de Dios de lo que no es de Dios. Así que no podemos dejar a un lado las doctrinas fundamentales, hermanos. Pero es que usted no está promoviendo la unidad. La unidad ecuménica no la estoy promoviendo. Estoy promoviendo la unidad que Dios ha establecido a través de sus doctrinas. Pero va a destruir quien no abrace estas doctrinas, final de cuentas. Entonces, ¿qué sucede cuando un creyente no posee estabilidad doctrinal, hermano? Bueno, según Pablo, dice que es un niño inmaduro, inestable, es presa fácil de las herejías y de los errores. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y lo que dice ahí, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esta palabra que Reina Valera traduce como estratagema, la palabra griega kubeia, que significa cubos. De ahí viene nuestra palabra en español, cubo y dado. De manera directa está hablando de dados para jugar al azar, pero de una forma fraudulenta. Así que la figura que Pablo nos está presentando aquí es la del hombre que para ganar el juego de dados, él emplea trucos. Él es mañoso, él es tramposo, engaña. Y bueno, Pablo está diciendo, así son los falsos maestros. Ellos tuercen un poco aquí, otro poquito allá, hasta que finalmente te presentan algo que parece verdad, pero es un error. Y bueno, que nadie piense aquí que el error y la falsedad no tiene grandes repercusiones en tu vida práctica, porque según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sí tiene. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, escucha lo que dice Pablo. Dice, no erréis, o sea, no te equivoques, no pienses tú que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Hay que notar, hermanos, por el contexto, que Pablo aquí no está hablando de que no te juntes con personas que tienen malas costumbres porque te las van a pegar, con personas que dicen chistes indecentes. Eso es cierto. Pero Pablo no está diciendo esto a la luz de lo que acabo de mencionar, sino a la luz de que habían unas personas dentro de la iglesia de Corintio que estaban enseñando que no había resurrección de muertos. Escucha lo que dice el versículo 12. Esto es contexto. Pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Escucha, ese es el versículo 12. Versículo 33, Pablo sigue hablando acerca de esto, pero vamos a ver qué hay debajo de este versículo 33. Dice el 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y luego ya ahí Pablo dice el 33, no yerren, no se equivoquen, las malas conversaciones, las malas enseñanzas, las malas doctrinas corrompen las buenas doctrinas. Es con respecto a la doctrina de la resurrección que Pablo está diciendo eso. Entonces, significa que sí repercute el que tú estés oyendo falsas doctrinas en otros ministerios, en otras iglesias. Tarde o temprano te van a corromper, te va a empezar a afectar. Por ejemplo, si tú estás en una iglesia donde se predica fielmente acerca del castigo eterno, pero entonces empiezas a oír otros ministerios porque hablan de cosas que te gustan, pero ellos rechazan la idea de un Dios que envía a los pecadores al infierno. Tarde o temprano, según Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, esas malas conversaciones te van a corromper, esas malas doctrinas te van a corromper las buenas doctrinas que tenías. Y cuando menos lo pienses, vas a decir cosas como, al final de cuentas, o sea, Dios no puede ser tan malo, no puede enviar a los pecadores por una eternidad. Eso es lo que dice la Biblia. Cristo mismo dijo eso. Pero ya estás cuestionando al Jesús revelado en la Biblia porque no te cabe en la cabeza. Tenemos que decir como Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tarde o temprano las malas enseñanzas te van a afectar. Por lo tanto, ten cuidado, no hierres. Las malas enseñanzas corrompen. Así que no hay duda que las falsas doctrinas y todo error doctrinal corrompe. Y al corromper va a dañar gravemente al cuerpo de Cristo. Qué bueno que nada más fueras tú el afectado. Pero somos afectados todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Así que esto nos enseña que nadie puede estar escuchando los errores doctrinales de los falsos maestros y salir inmune. Eso es imposible. Pablo nos dice, no hierren. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, ¿cómo podemos identificar el error? Tan pronto se presenta. ¿Cómo? Muy sencillo. Conociendo a fondo la verdad. Cuando alguien habla acerca de un ministerio que por discernimiento, porque sé la Biblia, yo veo que es un mal ministerio, lo único que me manifiesta esa persona es no conoce Biblia. Conoce cosas de la Biblia, pero no conoce todo. Porque si conociera la Biblia, Dios le daría el discernimiento para ver que ese es un falso profeta. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo yo voy a poder identificar quiénes son los falsos? Conociendo a fondo la verdad. Es por eso lo importante que es el ministerio de la enseñanza domingo a domingo y además el estudio personal que tienes en tu casa. O sea, si estamos bien instruidos en la verdad, entonces vamos a poder identificar fácilmente el error y librarnos de los efectos altamente dañinos. Mire, ¿qué hacen con las personas que trabajan en un banco como cajeros cuando quieren que sepan que es un billete falso? Pues les enseñan, ¿verdad? Les traen el billete verdadero y ahí les empiezan a detallar por qué es un billete verdadero. Y ellos lo conocen a fondo. De tal manera que cuando alguien quiere traer un billete falso, ellos rápidamente identifican que es un billete falso. ¿Por qué? Porque se les enseñó a fondo cómo es un billete verdadero. Bueno, lo mismo pasa. Así debemos nosotros de conocer a fondo la palabra de Dios. Y sobre todo hoy en día, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde el error doctrinal abunda y es propagado como nunca antes. De hecho, la doctrina bíblica de la justificación por la fe sola, que es la columna vertebral del Evangelio, está siendo redefinida en algunos grupos religiosos para que entonces encaje con las enseñanzas de los católicos, que ellos creen, sí, la fe, pero obras. No. Es una o la otra, no pueden ser las dos, o es solo por fe o por obras. Y bueno, muchos grupos están diciendo, pues vamos a redefinir ya esta doctrina de la justificación solo por la fe, porque queremos estar unidos con nuestros hermanos católicos. Bueno, no puede ser así, hermanos. Debemos estar claros de lo que creemos. Aun cuando nos tachen de intolerantes, de impopulares, debemos nosotros ser claros, ser bíblicos. Número uno, por el honor de Jesús, es la doctrina de Jesús. Y además por la salud de la iglesia y la salvación eterna de los pecadores, que es lo que está en juego aquí. Ahora, rápidamente, hermanos, esto nos lleva a un segundo elemento que Pablo menciona
aquí que viene siendo como un síntoma de madurez espiritual. ¿Qué es esto? Bueno, la doctrina, hermanos, ciertamente debemos de crecer en ella, sin embargo hay que llevarla a la práctica. De nada sirve que tú conozcas toda la Biblia y no estés siendo transformado. O sea, la doctrina te debe llevar a la práctica. Tienes que estar arraigado, sí, en la verdad, pero que la verdad te transforme. Escucha lo que dice ahí. Sino que siguiendo la verdad, o sea, aplicando la verdad, aplicando las doctrinas de la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Hay que tener estabilidad doctrinal, hay que tener conocimiento bíblico para no ser arrastrados por las falsas doctrinas. Sin embargo, dice Pablo, sigan, vivan la verdad, las enseñanzas que están adquiriendo en la Biblia. Vivan y crezcan en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces Pablo quiere que la verdad de Dios nos gobierne, hermanos. Nos gobierne en cuanto pensamos, en todo cuanto decimos y hacemos dentro de la iglesia, en cualquier parte. Pablo quiere que seamos verdaderos, que la palabra de Dios nos gobierne. Y bueno, esto nos enseña que no es suficiente conocer la Biblia. Si te la supieras al derecho y al revés como Nicodemo, de nada te serviría. Como los fariseos, de nada sirve. Si no hay transformación, de nada sirve. Es necesario seguir, aplicar, obedecer las doctrinas de Dios. O sea, no es doctrina o práctica. No. O sea, esa iglesia tiene mucha doctrina y qué bueno, pastor. Pero esta otra no tiene doctrina, pero tiene amor hacia las personas. No puedes tener una y la otra no. No, se requieren ambas. Necesitamos la doctrina, pero que a la misma vez la doctrina vaya trayendo transformación a medida que nosotros ponemos por obra las doctrinas. Así es que no podemos escoger a una o la otra, no. Necesitamos la verdad en amor, pero también la obediencia. ¿Queremos ser efectivos? Bueno, vamos nosotros a llenarnos de doctrina, pero vamos con el poder del Espíritu Santo a aplicar esa doctrina. Vamos a mostrarle al mundo, sí, amor, misericordia, compasión, obediencia, a través de la doctrina, amén, que así sea. Pero que no solamente nos llenemos de pura doctrina. Queremos seguir avanzando hacia esa madurez. ¿Cómo se le hace? Bueno, dice Pablo, sigue la verdad en amor, sigue la doctrina, aplícala, para que entonces puedas seguir creciendo en todo aquel que es la cabeza de Cristo. Así es que nuestra meta es ser como Cristo en todo, en cada aspecto de nuestra vida. Debemos de pensar como Cristo, evaluar las cosas como Cristo, decidir como Cristo, vivir como Él, hablar como Él, movernos como Él. Esto significa que todos los creyentes, si son verdaderos cristianos, estamos en ese medio de transformación continuo. Esa es la meta. Y es a través del cuerpo de Cristo, cuando cada miembro usa su función, que esto va a ir sucediendo y se va a ir haciendo cada vez más y más claro. Bueno, ya vimos la meta que debemos de procurar para alcanzar como iglesia, ya vimos las marcas que evidencian que estamos avanzando hacia la meta. La pregunta que surge es, ¿cuál es el proceso a través del cual avanzamos hacia esa meta? O sea, ¿cómo se hace eso? Bueno, Dios mediante, la semana que viene, eso es lo que vamos a ver. Pablo nos va a decir que es a través de estar unidos, conectados con todas las coyunturas, que Dios empieza a hacer esto. Pero con lo que yo quiero que te quedes en esta hora es que tenemos un llamado, hermanos, de mantener la unidad, de esforzarnos, de ser solícitos, de hacer todo el empeño por mantener la unidad práctica, porque el honor de Cristo está en juego, o sea, la gloria de Dios está en juego. Número 2, la edificación de la iglesia eficaz está en juego, y además nuestro testimonio ante los incrédulos. ¿Recuerdas que Jesús le pidió a su Padre que ellos sean los discípulos, la iglesia uno, como tú y yo somos uno, para que entonces crean que yo los envié? ¿Te das cuenta? Es importante la unidad. Y Dios quiera obrar a través de su palabra, que es viva y eficaz, para que podamos ver, podamos percibir donde nosotros estamos fallando y con la ayuda del Espíritu Santo podamos nosotros hacer cambios. Tú que estás aquí sin Cristo y sin esperanza, déjame decirte que nadie puede pertenecer a ese cuerpo de Cristo a menos de que primeramente tú creas en el mensaje del Evangelio. Pablo en esa misma carta dice que nosotros fuimos sellados cuando creímos en el Evangelio. ¿Y cuál es el anuncio del Evangelio? De manera sencilla, el anuncio del Evangelio se enfoca en la mala noticia, que dice que Dios ha establecido para el hombre que muera y después el juicio. Y todo aquel que no se presente ante ese Dios con una justicia perfecta, no casi perfecta, perfecta, todos ellos van a ser lanzados a un lago de fuego donde van a recibir un castigo por los siglos de los siglos. Y yo sé que eso puede sonar injusto y no tengo tiempo para expandirte más esto, pero aquí la cuestión del mensaje del Evangelio tiene que ver con el que crea. El que crea lo que anuncia este Evangelio será salvo y el que no será condenado. Bueno, esa es la mala noticia. La Biblia nos dice que todos hemos pecado. No hay ningún hombre en la tierra
que haga lo bueno y que nunca peque. Todos hemos pecado, perdón. Y por lo tanto, la única manera de que Dios nos perdone es refugiándonos en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús murió para los pecados de los hombres, para perdonarlos. Solamente en Jesús hay perdón de pecado. Y si tú crees a ese anuncio y dices, wow, yo reconozco que soy pecador y además creo lo que dice ese mensaje, que un día voy a estar delante de Dios, voy a rendir cuentas y si no me presento con una justicia perfecta voy a ser lanzado de fuego. O sea, como tú empiezas a creer eso, tú puedes decirle a Dios, bueno Señor, yo quiero creer esto, ayúdame. Creo que Jesús murió por mis pecados, no quiero terminar en el infierno. Yo sé que son palabras fuertes que casi no oímos y que algunos que son mis familiares y yo no les digo cosas como estas cuando estamos hablando en el diario vivir, pero esta es una oportunidad que Dios me da, porque yo creo firmemente en lo que predico y aunque a veces mi fe desmaya, pero no es un desmayar donde yo me aparto totalmente de Dios, no es algo pasajero y vuelvo nuevamente a la realidad de la verdad de Dios. Y yo creo en ese día. Yo creo que vamos a estar delante de Dios un día y que a menos que nos presentemos con la justicia de Jesús, que obtenemos al creer en Él, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros vamos a ser lanzados al lago de fuego. Por lo tanto, no te mueras. No salgas de este mundo sin haber recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Porque de lo contrario, te acordarás de todos aquellos que te predicaron la palabra de Dios y lamentarás. Yo no sé cómo esté tu corazón, pero tú puedes orarle al Señor en este momento. Tú ya nada más, no hay una oración específica que tú tengas que hacer, no. Lo único que tienes que hacer es venir en arrepentimiento y fe a Dios y decirle que tú crees en el mensaje del Evangelio, que te perdone. Y yo te garantizo, hermano, por lo que dice la palabra de Dios, yo te garantizo por lo que dice la palabra de Dios, que Él te va a otorgar perdón, que Él te va a dar salvación. Padre precioso, gracias